a la necesidad. Se acogen al momento y entonces todo el mundo quiere hacer actividades cerca del 27 de febrero, cerca del 26 de enero, próximo al día de Sánchez, próximo al día de Mella, y muchas veces no hacen actividades durante todo el año, más que cuando viene la fecha de la restauración de la independencia nacional o restauración de la República. Sí. Nosotros tenemos actividades de manera permanente. Por ejemplo, ya el lunes, que estamos a 15, nosotros estamos en una actividad en Sanssouci, en una estatua que hay destacada en las proximidades del litoral costero, ahí frente al mar. Sí, por ¿Por hacer, qué? he visto esa estatua. Exacto. ¿Por qué? Porque el 15 de marzo de 1844, Juan Pablo Duarte regresó, ¿verdad?, en la goleta Leonor. Es decir, como se sabe, Duarte estaba fuera del territorio cuando se produjo la proclamación de la independencia y salió como consecuencia de una tenaz persecución que montaron las fuerzas de dominación haitiana contra Duarte. Inclusive el mismo Charles Gerard vino con su ejército en procura de la cabeza de Duarte, rodeó la casa de la familia, él tuvo que estar en escondite de uno a otro hasta que llegó a la casa de Baltasara de los Reyes, que era la mamá de Juan Alejandro Acosta, un hombre experimentado, un joven experimentado en lo que era la conducción de naves marítimas, y fue con Juan Alejandro Acosta que él escapa hacia una embarcación para salir del territorio y poder sobrevivir. Recuerde que en esa misma época, Sánchez, que queda encargado junto con Mella, Sánchez de verdad que enferma. Sí. Y como consecuencia de esa situación, se aprovechó para propalar la especie de que Sánchez había fallecido. Inclusive se simuló un entierro para que las fuerzas represivas haitianas descontinuaran la práctica de buscar a como dé lugar a Sánchez. Y Sánchez sorprende el 27 cuando aparece en lo que era la Puerta de San Genaro, hoy Puerta del Conde, haciendo el enestamiento de la bandera y proclamando la independencia nacional. Es decir, que todo esto obedeció a un gran esfuerzo y Duarte entonces se va al exterior y regresa ya proclamada la independencia cuando le mandan la goleta Leonor, ¿verdad? Y entonces regresa con otros patriotas, llegan al puerto de Santo Domingo el día 14 de marzo en la noche. Por razones de seguridad les recomienda que no desembarquen en la noche porque todavía estaban los peligros, Y y entonces desembarca el día desembarca el día 15. 15 en la mañana. Y eso es lo que ustedes van a conmemorar este lunes, donde Este está en ese... lunes en la Marina, exactamente, ahí vamos a hacer una ofrenda, habrá discurso y habrá la participación de la Armada, ¿verdad?, de miembros de la Armada, gente representativa de esta institución, conjuntamente con directivos del Instituto Duartiano, para tributar ese homenaje a Duarte. Siempre nosotros hacemos
un acto tradicionalmente de una participación importante, numerosa. Se hace una escenificación, pero aquí en lo que es la puerta de San Diego, pero como estamos en el asunto difícil de la pandemia, tenemos entonces que dejar sin Limitarse. efecto ese acto para hacer un acto más sencillo, con menos personas, guardando distancia para no dejar pasar esta fecha, que es una fecha patria también importante, el regreso triunfal de Duarte, que ahí es cuando el vicario, ¿verdad? Portes, le dice salve padre de la patria, cuando él llega. Y Yo todo el te... mundo aclamaba a Duarte como presidente en realidad. Sí, pero tengo entendido que fue él quien dijo que no quería ser presidente. No, él quería ser presidente, pero sobre la base de la legitimidad, porque Duarte era aferrado al principio de legitimidad. Él entendía que un presidente tenía que ser el resultado de un proceso eleccionario y de la voluntad popular expresada en las urnas. Él, inclusive en su proyecto de constitución, ¿verdad?, o ley fundamental, él dice que no se puede obedecer a ninguna autoridad ilegítima, que no se está en la obligación de obedecer a ninguna autoridad ilegítima. Por tanto, él creía en el principio de legitimidad. Cuando Mella lo proclama presidente en el Cibao, ahí es donde él en realidad hace una resistencia porque él no quiere ser presidente como consecuencia de una aclamación. Él entendía que tenían que darse las condiciones, y el propio Sánchez dice, ya proclamada la independencia, cuando le dicen que aspiraba, dice, no aspiro a nada. Yo solo quiero que mi amigo y líder, Juan Pablo, se convierta en el primer presidente constitucional dominicano. Es decir, los trinitarios tenían claro de que todo tenía que resultar la consecuencia de un proceso de legitimidad, de autenticidad, de respeto al principio de legalidad y, por supuesto, de la constitucionalidad. Por eso a Duarte se le ocurre principalmente ese proyecto de constitución, porque él entendía que todo tenía que ser la consecuencia, ¿verdad?, de un mandato legal, de un mandato constitucional, de una base jurídica incontrovertible. Muy bien. Entonces, yo tengo una pregunta antes de salir de la parte del mes de la patria. Termina el 27 de febrero con la independencia, pero en ese periodo, por casualidad, por lo que sea, tenemos el 25 de febrero, el cumpleaños de otro de nuestros patricios, y el 9 de marzo, el cumpleaños del otro. Entonces, ¿por qué no se extiende el mes de la patria para abarcar los 3 cumpleaños? No, de hecho se ha estado haciendo eso. Ya mes de la patria es sentido figurado. Estamos frente a tiempo de patria y todo culmina con la fecha natalicia de Sánchez. Pero como usted sabe, nosotros en la historia nuestra estamos llenos de acontecimientos, porque este pueblo dominicano... Para ser un pueblo con tan pocos tiempos de historia, tenemos demasiados acontecimientos. Sí, porque ha tenido que luchar demasiado. Es decir, todavía este es un pueblo que lucha por su soberanía. Ningún pueblo está luchando en estos momentos por su soberanía. La República Dominicana tiene que estar permanentemente luchando por su soberanía. Desde el momento mismo en que se creó el Estado Dominicano, la lucha permanente ha sido, ¿verdad?, por la soberanía. Todavía hoy, usted lo sabe, sí, todavía hoy hay amenazas serias, ¿verdad?, con respecto a nuestra soberanía territorial, porque tenemos ahí la vecindad de precisamente la nación, el Estado, desde el cual nosotros nos desprendimos. Correcto. Y nos hicimos independientes, colindando ahí. Y esa amenaza, entonces, fíjese una cosa. Por fortuna, Duarte y los trinitarios no transigieron y mantuvieron esa conciencia y esa consistencia ideológica que permitió transmitirla, ¿verdad?, de generación en generación. Aunque algunos no aprendieron la lección muy bien. Es verdad, pero sin embargo somos independientes. Si nosotros, imagínese usted,
haga este ejercicio. Imagínese que nosotros fuéramos dependientes de Haití. ¿Cuál sería la suerte de los dominicanos cuando ellos no han podido superar cuestiones esenciales y están atrapados y no han podido salir, ni siquiera se evidencian como un Estado viable o una nación que haya alcanzado niveles de desarrollo alguno? Entonces, independientemente de esas amenazas, también están las amenazas permanentes de algunas grandes naciones, de organismos internacionales que quieren de alguna manera comprometer esa soberanía y la independencia de los dominicanos y quieren ponernos sobre nuestras espaldas Haití, cuando nosotros hemos sido la nación que más solidaria ha sido y se ha expresado a través de la historia. Efectivamente. Entonces, otra pregunta. Yo, ¿verdad? Por mi edad, que tengo ya bastante tiempo, o sea, son 40 y tantos años, he escuchado mucho sobre el Instituto Duartiano, pero no se ve el constante accionar del instituto. Ahora con las redes sociales se ve un poco más, pero ¿cómo se da a conocer el Instituto Duartiano a las demás, a las personas, al público en general? Porque casi todas las cosas que se ven son más como, y lamentablemente, el público que asiste en su mayoría son políticos y allegados. Fíjense una cosa, el instituto, en el marco de esa disposición legal que yo les referí, tiene como objetivo esencial la proyección, ¿verdad?, del pensamiento, la idea, la obra, la acción y el ejemplo de Duarte. Los trinitarios, los febreristas, los buenos dominicanos de todos los tiempos. Nosotros también tenemos la obligación de preservar la memoria histórica de Duarte, de preservar su imagen, su dignidad, su buen nombre y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el padre de la patria en términos de la percepción que la gente pueda tener, ¿verdad? Inclusive tenemos que autorizar las imágenes como los bustos, los retratos. O sea, cualquier busto o fotografía que oficialmente se publique de Juan Pablo Duarte debe ser autorizada por ustedes. De acuerdo a la ley, sí, y ese es uno de nuestros roles. Ahora, pero hubo una imagen que hace unos años causó mucha controversia porque muchas personas decían que no se parecía a Juan Pablo Duarte. ¿Eso también fue autorizado por ustedes? No fue autorizado por nosotros, ahí fue el problema. Como tampoco unos bustos que hay en la frontera, que nosotros hemos tratado de tratar muy de cerca con el Ministerio de Defensa para buscarle una solución a eso, porque la verdad es que la desconfiguración de la imagen de Duarte es un atentado en contra de la ley que trata la cuestión, y además se constituye en una especie de ultraje contra su figura, y eso es un delito que está consignado en la ley 210-19, que trata sobre la regulación, ¿verdad?, de los símbolos patrios, y en particular de la 127.01, que tiene que ver con la imagen del padre de la patria. Entonces, el instituto tiene una composición esencial que podemos describirla de la siguiente forma. Hay los llamados centros duartianos que están en el interior del país. En todo el territorio nacional hay una representación local de duartianos que se encargan de hacer las coordinaciones respecto de las ofrendas, de las conferencias, de las actividades que se realizan permanentemente. Nosotros tenemos una línea de publicación de obras, una colección duartiana, y tenemos una serie de cartillas que van desde cartilla que trata sobre símbolos patrios, cartilla que trata sobre la historia de Duarte, cartilla que trata sobre
el ideario de Duarte, cartillas que tratan acerca de distintos aspectos y facetas del padre de la patria. Todo ese material se distribuye conjuntamente con una serie de póster como el himno expresado, ¿verdad? En un documento amplio, el escudo nacional en su versión correcta, la rendición de cuentas de Duarte, la imagen del que la patricio. mayoría de los escudos que andan por ahí están incorrectos. Exactamente, exactamente. Es parte de nuestra crítica y es el esfuerzo que se realiza y toda una campaña dirigida al uso correcto de los símbolos patrios. Pero además el instituto tiene en el exterior, donde quiera que hay un núcleo importante de dominicanos, tenemos las llamadas filiales. Eso es en Madrid, en Barcelona, ¿verdad? New York. En New York, en Washington. Creo que Massachusetts también. New Jersey, Massachusetts. Tenemos también en Filadelfia. Tenemos también en Puerto Rico, tenemos en Miami, tenemos en las islas del Caribe, ¿verdad? Desde San Martín, Aruba. Bueno, en todas esas islas del Caribe tenemos esas filiales. Y ahora, en los últimos días, hemos estado entonces, en cierto modo, juramentando grupos gestores que están alrededor de Chile, Argentina, Perú, el Cono Sur, Costa Rica y Centroamérica, Costa Rica. Entonces, el propósito es, y esas filiales tienen coincidencia con los centros, que es ellos recibir del instituto banderas nacionales, recibir del instituto el escudo nacional, recibir material, literatura patriótica acerca de Duarte, la acción trinitaria, el país, al mismo tiempo que reciben apoyo por cuanto ellos están llamados a hacer las ofrendas florales en las fechas patrias y el instituto facilitarles esas ofrendas para que efectivamente se realicen. Y asesora en términos de las operaciones y de la actividad, y por eso hemos suscrito acuerdos. Inclusive tenemos un acuerdo que vamos a renovar ahora con el Ministerio de Relaciones Exteriores, acuerdo con el Ministerio de Educación, que como usted sabe recientemente el ministro se expresó en los términos de la obligatoriedad del conocimiento del himno nacional, el himno a Duarte y otros himnos. Iba a dirigir las próximas preguntas hacia ahí, hacia la educación, porque en mi época, cuando yo estudiaba en primaria, era prácticamente obligado conocer los himnos a Duarte, muchísimos himnos que ya se puede decir que son parte de la historia dominicana. Porque, por ejemplo, yo le pregunto a mis hijas y mis hijas nunca en la escuela vieron esto. Lo vieron porque en mi casa mi mamá y yo nos ponemos a relajar y hablamos de eso y lo buscamos y se lo pusimos en algún momento, pero nunca lo vieron de manera formal. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado? ¿Qué está haciendo el Instituto Duartiano para rescatar esas prácticas que dejaron de hacerse? Precisamente, esa fue una de las medidas más caras para nuestro país, la exclusión de la formación del estudiantado en lo que tiene que ver con la materia moral y cívica. El haber sacado esa materia, haberla excluido, cambió la naturaleza del ciudadano que comenzamos a producir. Y toda esa violencia que usted ve que se expresa muchas veces en la doméstica, muchas veces en las vías públicas, porque yo le voy a decir una cosa. Toda esta gente que está en la vía pública, que no recibió esas instrucciones, esas lecciones de formación, esa es la gente que anda en la calle, que ve al otro conductor como un enemigo, como un adversario. Andan listos y son rápidos para hacer una situación, crear una situación por poca cosa. Ese es el individuo que
que por un parqueo en una edificación, Le en da un un tiro a condominio, otro. en un residencial, mata a una persona, Sí. ultraja a una persona, o simplemente por un ascensor, o por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esas personas, lamentablemente, no tienen en sus cabezas, ¿verdad?, esos elementos de formación para el comportamiento, para no arrojar basura en la calle, para no incurrir en la comisión de crímenes o delitos, para controlar en cierto modo, a partir de el aprendizaje en buenos modales, su comportamiento particular. Entonces, nosotros precisamente con el Ministerio de Educación logramos un acuerdo interinstitucional que precisamente ahí es que se dice que asume el ministerio el compromiso de reinsertar la materia moral y cívica en los programas de formación del estudiantado. Cuando el ministro hizo la declaración respecto del himno nacional y del himno a Duarte como cuestión obligatoria de aprendizaje, fue precisamente en el Instituto Duartiano, ¿verdad? Y precisamente, reitero, que el hecho de que eso haya ocurrido en el instituto a nosotros nos llenó de mucha satisfacción y entendemos que el ministro ha estado dando unos pasos muy acertados con la cátedra ciudadana, con el himno nacional permanente en los medios, con el esfuerzo para que esa materia no sea una materia como la estaban tratando últimamente ya cuando la reincorporaron, y que transversal, sin forma de medir el aprovechamiento. No, tiene que ser una materia administrada con el mismo rigor y seriedad Que con que se administra matemáticas, la lengua española, las española, matemáticas, naturales. las ciencias naturales, y que se someta a la gente a prueba, examen, para ver el aprovechamiento, y que se vean obligados a estudiar y aprender esos contenidos, porque de la misma manera que hay que aprenderse en matemáticas determinadas fórmulas, ¿verdad?, y determinados asuntos propios de esa materia. En la vida y hay que aprender a tener moral y a tener cívica. También de esa misma manera, y exigirle a ese estudiante, ¿verdad?, su nivel de aprovechamiento a partir de una prueba. Eso tiene que ser así necesariamente. Tengo dos preguntas ya para empezar la parte final de la entrevista. La primera es, un ciudadano cualquiera, común, que no esté afiliado a la política de ninguna forma, ¿puede pertenecer al Instituto Duartiano? ¿Cómo podría hacerlo en caso de que pueda? ¿Y qué actividades podría ese ciudadano realizar para y con el instituto? Sí, mire, el instituto es una entidad concebida en la línea de pensamiento de Duarte. Inclusive la persona puede tener su identificación política. No puede ser un activista que comprometa a la institución, porque es tan activo que compromete a la institución. Pero puede tener su identificación y eso no es problema de nosotros. Esa es su propia decisión y es un derecho que le asiste a esa persona, constitucional y un derecho protegido, como tiene su religión, ¿verdad? Claro. Su creencia, ese es su derecho. Lo que no puede llevar eso al seno institucional. Su predilección queda en su ámbito, sin tener que procurar afectar el ámbito de otro. Ahora, ¿qué nosotros exigimos? Una persona de integridad, con una moral intachable, una persona que tenga sentimiento patriótico, que vea en Duarte un ejemplo y que pueda escribir un trabajo de Duarte sin mucha exigencia, un ensayo de cualquier faceta de la vida de Duarte, que puede ser la honestidad de Duarte, la vida militar, el Duarte constitucionalista, que escribió ese proyecto de constitución, el Duarte desprendido que comprometió los bienes propios familiares y de su familia por una causa, el hombre de la filantropía, el Duarte del teatro, ¿verdad? O sea, cualquier aspecto de la vida de Duarte o de la vida de los trinitarios que la persona quiera escribir, lo hace. Entonces, formula la solicitud y deposita en el instituto valora, toma en cuenta a la persona, le invita a actos
advierte que efectivamente tiene interés y eso se revela, y entonces lo puede incorporar en su momento como miembros correspondientes, que son esos miembros que están todavía en un estamento ligeramente inferior al miembro de número. Nosotros somos una entidad que tiene un cierre, un claustro, ¿verdad? Por cuanto nada más son 63 miembros. Y solo cuando uno renuncia, que no ocurre, o falla y es objeto de un tratamiento o de un proceso de disciplina, o fallece o se inhabilita, entonces ahí es cuando se abre el número e ingresa el correspondiente, tiene su nombre, el que corresponde, claro, ¿verdad? Pasa a miembro de número. Es decir, que tenemos esa apertura, al igual que en los centros duartianos, como he dicho. ¿Dónde queda el instituto? ¿Perdón? ¿Cuál es la dirección del instituto? Isabel la Católica, 308. Ahí está la casa donde vivieron los Duarte y donde está el museo. ¿Perdón? Justo donde está el museo. Exactamente, exactamente. Donde está el museo, está la casa de los Duarte, pero también ese es un complejo de 3 casas. Hay una casa que fue la natal de Salomé Ureña de Enríquez. Otra es una casa así general que no tiene incidencia particular. Y la casa de los Duarte, que fue donde esa familia vivió los momentos más difíciles de su situación como familia que fue expulsada del territorio. Muy bien. La última pregunta, ya para concluir. Duarte, usted habló de las facetas de Duarte. Sí. Siempre oímos Duarte, la persona recta, el militar, el político, el filántropo. Pero Duarte también era un hombre, era humano. ¿No hay alguna historia por ahí de Duarte, qué sé yo, que un día se pasó de trago, que cuando estaba enamorando a su pareja? ¿Alguna historia que lo humanice más? Sí, mire, Duarte tiene su vida, como usted dice, con tanta propiedad, así mismo, de carne y hueso. Es decir, Duarte estaba con los jóvenes de su época, con sus amigos. Tocaba la guitarra, ¿verdad? La flauta. Daba serenata. En consecuencia, bueno, compartía con sus amigos, ¿verdad? Iban lo que es hoy la Avenida Independencia, ¿verdad? El camino de Guivia, iban hacia Guivia, se bañaban en esas aguas. En esa época era lejos, Guivia. Sí, pero ya usted sabe que los jóvenes van a todas partes. Sí. Y entonces, porque eran las afueras de la ciudad. Y entonces ellos iban y en las afueras hay monte. Joven. Y tú, perdón. En las afueras y un monte. Exactamente, pero entonces era una vida sana. Y Duarte tuvo 2 compromisos formales con Sortija. En uno de los casos tenemos Sortija en el museo. Y él, no hay duda de que siendo un joven, con ese carisma, con esa personalidad, y además un intérprete de instrumentos musicales, eso lo revelaba como un muchacho con un atractivo, ¿verdad? Y él, no hay duda de que evidencia que efectivamente era un admirador de esas damas. Yo debo decirle de paso que de la familia Duarte Díez, el único que se unió a alguien y tuvo descendencia fue Vicente Celestino, el mayor de los hermanos. Pero los demás ni hembra y porque lo hizo antes de empezar, de recrudecer todo el asunto. Toda esa situación, porque como él le llevaba 10 años a Juan Pablo, por ejemplo, 17 años a Rosa, era muy mayor, ¿verdad? Y entonces Vicente Celestino sí que tuvo una vida sin esos... Digo, naturalmente, en ese momento, después la cosa se le complica. Sí, claro. Porque entonces él se convierte en un soldado de la independencia y un soldado de la restauración. De ahí en adelante su vida fue muy dura y muy difícil y sufrió también el ostracismo. Fue expulsado del territorio y regresó con Duarte con motivo de la restauración y se incorporó a la restauración, y Vicente Celestino deja de ser visto aproximadamente en 1865 al terminar la restauración, pero nadie sabe dónde fue a dar su cuerpo ni dónde muere.
Entonces, quiero decir con eso que, como usted ha dicho, ciertamente Duarte es imitable. Ahora, ha habido escritores que lo endiosaron, que lo pusieron fuera del alcance de la gente, Cristo de la libertad, un tipo etéreo por allá, inalcanzable, inimitable. No, no. Duarte fue eso, y el Instituto procura que los jóvenes fundamentalmente identifiquen a Duarte como una persona que hizo una vida absolutamente normal y que solo los compromisos contraídos con la patria le alejaron de una vida tan normal como la de los demás. Bueno, también en esa época normal no es lo que hoy entendemos como normal, porque la situación era totalmente diferente. Así es. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo, por brindarnos su sabiduría y las informaciones que nos ha dado. Agradecerles a todas las personas e invitarlos a que vayan, aunque no entren a la parte ya del Instituto Duartiano, pero que vayan al museo. Está muy chulo, está muy bien cuidado. Creo que abre todos los días menos los lunes. Así es, independientemente de que en la pandemia ha habido restricciones, pero las personas que van al instituto, que van al museo, son debidamente recibidas y tratadas, guardando, por supuesto, las reglas y las disposiciones de las autoridades de salud pública. Bueno, queremos poner nuestro programa a la disposición del instituto para cualquier información que quieran hacer llegar. Estamos totalmente disponibles para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes muy amable y sigan adelante. Ya le haremos llegar algunos mensajes duartianos. Muchísimas gracias. Bueno, a todos nuestros socios queremos agradecerles por el tiempo que estuvieron con nosotros. Ahora vamos para nuestro segmento Marketeándolo. Después de este segmento el programa concluye. Gracias a todos. Recuerden que esta entrevista va a estar disponible en nuestro canal de YouTube a partir de esta noche. Está disponible en Facebook y en Instagram para todos. Y esta noche también estará disponible en todos los podcasts que subimos. Pueden buscarlo en Spotify, en Google Podcasts, Anchor, Breaker, entre otros. Todas nuestras redes sociales, Los Socios Radio RD. Así nos encuentras y así puedes disfrutar de todo nuestro contenido. La semana próxima tenemos a Jorge Brito con el segmento Desenredando los Negocios, como siempre trayéndonos informaciones valiosas para que nuestro negocio sea mejor cada vez, nuestro emprendimiento, como que lo quieras llamar. Si eres negociante, eres empresario, eres emprendedor, este es el segmento que te va a ayudar a llevar tu emprendimiento, tu negocio, tu empresa al siguiente nivel. Ya lo saben, el sábado que viene con Jorge Brito aquí en Los Socios Radios a partir de la 1 de la tarde. También tenemos un invitado que todavía no hemos confirmado, pero las chicas sobre todo. Así que los dejo con Roxana Ziegler en el segmento Marketeándolo. Hasta la próxima. Vive a tu manera. Bye bye. Otro episodio de Marketeándolo. Mi nombre es Roxana Ziegler y estoy con ustedes todos los sábados aquí en Los Socios Radio. Hoy por primera vez en video. Bueno, segunda. Hoy quiero hablarles de qué hacer cuando hay una crisis y cómo una buena estrategia de comunicación y de mercadeo pueden liberarte de esta situación. Pero primero, recordar o resaltar que el nombre crisis se puede entender como un desastre o una situación terrible. Sin embargo, dentro de los negocios existen un sinnúmero de circunstancias que llegan a la clasificación de crisis, ya sea un mal manejo de algún producto, de algún servicio, insatisfacción por parte de un cliente o de varios clientes, hechos que pues tiene un impacto en la imagen de la marca o de la cara de la marca. En fin, existen muchas situaciones que definen cuando una empresa o una marca está en crisis. Hoy brevemente quiero explicarles cómo estas situaciones o este problema evoluciona y también pues brindarles algunas recomendaciones de qué hacer cuando te encuentras en una crisis
utilizando una buena práctica de comunicación, de los medios de comunicación y de mercadeo. La primera etapa es la identificación de dicha crisis. Responde a cómo puede afectar esto a mi empresa. ¿Será en pérdidas de ventas, deslealtad por parte de los consumidores, dañará la reputación o impactará en mis gastos? Porque hay muchos límites aquí. Debes recopilar muy bien esta información para poder pues ejecutar el plan. Luego que tengamos bien claro lo que está sucediendo, busca el apoyo de tu equipo. Tus colaboradores serán tu mayor aliado. Comunica de manera interna la situación y busca el apoyo de estos realmente. También necesitarás aclarar los hechos con estas figuras imprescindibles para el sostén de la empresa, díganse suplidores, inversionistas, clientes ya fidelizados de mucho tiempo, en fin, todo aquel que cumpla un rol esencial para la operación de la empresa o la marca. Asimismo, entrenarlos para que estos tengan una participación en la gestión ya de la crisis. Si tú no te sientes capaz de hacerlo por ti mismo, pues existen muchísimas empresas que ofrecen este tipo de asesoría y este tipo de ayuda para no dejar pasar esto. La siguiente etapa corresponde a la respuesta. Esta etapa implica mucha comunicación para informar acerca de lo que está sucediendo, de esta crisis, y pues dar inicio a las distintas acciones que se deberán tomar para manejar y mitigar el incidente. Te diré algunas recomendaciones o cosas que ya han pasado. Una oportunidad es utilizar esta crisis para diferenciarte de tus competidores. ¿Cuántas marcas no hay que han alcanzado su éxito a través de algún problema? También deberás concentrarte en los clientes ya existentes, debido a que captar nuevos clientes pues será un poco difícil debido a la restricción de los gastos. Ya no te contarás con los mismos recursos, por lo que deberás conservar a esos clientes existentes. También, para poder mitigar la crisis, deberás comunicarte a través de las redes sociales, muy común hoy en día, ya sea a través de un texto o haciendo un video. También emitir comunicados de prensa, importante cuando esta situación requiere que sea escuchada a gran escala por muchas personas, que afecten a muchas personas. Programa también una rueda de prensa en casos extremos, o simplemente haz una publicación en tu blog o en tu muro. Si hay muchas personas hablando de la crisis en redes sociales, por ejemplo, es natural que la situación requiera pues de una respuesta pública. Al hacer tu declaración es importantísimo asegurarte de ser lo más transparente posible. Por último, entiende cuándo debes parar. Eventualmente la situación se calmará y ya no habrá tanto murmullo, tantas personas hablando de esto. Esta es tu alarma para decirte como que ya debes volver a la posición antes de la crisis, seguir haciendo lo mismo, pero es muy importante aprender de los errores y siempre tener a mano ese plan de gestión de crisis para que en tal caso que vuelva a surgir un problema así, pues ya puedas tener una respuesta y un plan eficiente que ya puedas ejecutar. Finalmente, no hay por qué desmotivarse. Todos pasan por crisis, incluso las compañías más grandes y reconocidas a nivel mundial lo hacen y salen a flote. Señores, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por sintonizar y nos vemos en una próxima. Se quedó